Hola estimados, este es un nuevo video perteneciente a la unidad número 3. Vamos a ver el factor de seguridad perteneciente a la cátedra de elementos de máquina de la UTN Facultad Regional San Juan. Vamos a definir lo que es el factor o coeficiente de seguridad y los criterios que hay para la adopción de los mismos. Y vamos a repasar algunos cálculos de ejemplos habituales. Factor o coeficiente de seguridad se define como un número adimensional que surge de la relación entre la condición de falla sobre la condición de diseño, expresado por esta fórmula. La condición de falla, vamos a llamarla CF, es una condición de máxima donde el elemento falla o deja de cumplir con las especificaciones de su diseño. No solamente está en falla cuando se rompe, sino también puede entrar en falla por algún desgaste prematuro de los elementos. Por ende, esa va a ser mi condición de falla. Y la condición de diseño es una condición límite especificada por su diseño para el correcto funcionamiento. O sea, cuando yo diseño la pieza, supongo que va a trabajar a determinadas condiciones con las hipótesis de cálculo planteadas, y esa va a ser mi condición de diseño. Un ejemplo sencillo, podemos decir que mi condición de falla de una pieza, puede ser de un árbol, es de 2200 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión, y mi condición de diseño es de 1100. Entonces el cociente entre ambas condiciones me da un factor de seguridad de 2. O sea, me indica que estoy cubierto 2 veces mi condición de diseño ante presuntas fallas. Vamos a describir paso a paso estos 9 principios, que son algunos, pueden haber más, pero son los principales principios que intervienen en la estimación del factor de seguridad. Cada principio, cada criterio denota un factor de seguridad siempre mayor a 1. O sea, si mi condición de falla es igual a mi condición de diseño, yo tengo un coeficiente de seguridad de 1. Si mi condición de diseño es mayor, ya voy a estar por debajo de 1 y mi pieza ya se va a romper. Vamos a comenzar con los criterios de referencia. Yo muchas veces cuando comenzamos a hacer un proyecto o un cálculo, no tenemos claro qué factor de seguridad debe tener, no tenemos ningún dato anterior. Entonces buscamos algún componente similar al que queremos diseñar o proyectar y lo adoptamos, o sea, adoptamos su coeficiente de seguridad de ese elemento que estamos comparando a priori. O sea, no reemplaza el cálculo, pero lo adoptamos como un estimativo. Si el elemento que se adquiere o que se compara, debemos tener bien claro que estamos comparando cosas iguales. Básicamente hay que comparar manzanas con manzanas. Por ejemplo, un ejemplo clásico en algún catálogo nos indica un factor de seguridad de 4 a la tracción de algún elemento, pero en mis hipótesis de falla yo considero la fatiga. Entonces, si yo adopto según el catálogo el factor de seguridad de 4 a la tracción, la pieza seguramente va a fallar por fatiga, porque el coeficiente de fatiga seguramente es menor. Entonces, los esfuerzos que consideramos en todas nuestras hipótesis de fallas y de diseños deben ser coherentes con los esfuerzos que estamos tomando como referencia. La fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Nos referimos a la seguridad a la calidad. O sea, qué tan seguro estoy de que la calidad del elemento es la que yo especifico en mis condiciones de diseño. La probabilidad con un buen cumplimiento con las especificaciones de diseño de la pieza. Yo puedo achicar el factor de seguridad si tengo una alta probabilidad de que el cumplimiento de fabricación o obtención de mi pieza son las correctas. Por ejemplo, si yo selecciono un material tipo SAE 1045 para una pieza, debo asegurarme por ensayo que cumpla con sus límites elásticos o de tracción, o bien solicitar el certificado al proveedor del material. Porque yo a veces considero que el material es 1045, pero si no lo pruebo puede tener algunas ciertas variaciones que si el cálculo es muy fino puede variar
en mi coeficiente de seguridad. Si estamos seguros del cumplimiento de todas las especificaciones de diseño, el factor de seguridad puede disminuir. Si tengo mayor incertidumbre, o sea, no estoy seguro o no tengo el certificado del proveedor, no estoy seguro de qué material me vino, obviamente que debo aumentar mi factor de seguridad para estar cubierto. Otro factor importante es la normalización. Cuando un factor de seguridad se establece de antemano para su proyección, cálculo y diseño. Estos elementos son muy comunes cuando depende de la seguridad de las personas o la vida de las personas. Por ejemplo, puentes grúas, plumas o recipientes a presión, donde yo puedo constatar alguna norma internacional, nacional o propias de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que fabrican recipientes a presión, entonces ya tienen normas internas con factores de seguridad tabulados para cada tamaño. El control de calidad es la certeza que tengo de que el elemento diseñado se fabrique rigurosamente bajo las especificaciones de diseño. Puedo controlar piezas y ensamblajes y el mayor control me da más certeza, entonces puedo disminuir mi factor de seguridad. De lo contrario, si yo no estoy muy seguro de cómo se fabrica el elemento y no lo controlo, debo aumentar el factor de seguridad. Uno de los ejemplos que aquí les muestro es el control, por ejemplo, de soldaduras por ensayos no destructivos, que pueden ser ultrasonidos, radiografías industriales o partículas y líquidos penetrantes. De esta forma yo me aseguro que las soldaduras de mi elemento estén bajo las especificaciones de diseño. Bueno, un factor que lidiamos los diseñadores continuamente es el económico. O sea, aumentar el factor de seguridad es muy probable que deba usarse mayor material o más calidad de material, material más caro, o quizás algún proceso más preciso. No es lo mismo una pieza obtenida de un torno paralelo versus un torno CNC hablando de la misma cantidad de piezas por lote fabricado. Entonces aumenta el costo del elemento. Todo producto o toda máquina que se diseña para que sea vendible, debo bajar el costo sin sacrificar la confiabilidad del elemento. Entonces siempre entre estas situaciones estamos en una solución de compromiso. Aquí en la gráfica vemos el costo de obtención de la pieza y el nivel de calidad en el eje horizontal. O sea, yo a más calidad, a más valor de la calidad, a estar seguro de que el elemento cumple con ciertos estándares, me va a ir aumentando el costo de la calidad. Entonces tengo que buscar una solución de compromiso y de equilibrio entre ambas cosas. Y ahí defino mi factor de seguridad también. Seguridad en el conocimiento de las cargas. Muchas veces nosotros nos lanzamos a proyectar o a seleccionar un elemento y no estamos muy seguros de qué cargas actúan sobre el elemento o el mecanismo. El éxito de esta certeza depende de la formulación de nuestras hipótesis de falla. Conocer con certeza las cargas que actúan sobre el elemento nos permite disminuir el factor de seguridad. Al contrario, si tenemos cierta incertidumbre de qué cargas se aplican y cómo se aplican, debemos aumentar el factor de seguridad. También es posible que tengamos que contemplar sobrecargas accidentales o ocasionales. Un ejemplo sencillo es el de una silla. Si yo tengo que diseñar una silla, tiene que soportar un rango amplio de peso de personas. Optamos por las personas de mayor peso para tener una cierta certeza. Pero, bueno, tampoco sabemos si esa silla van a usarla para subir dos personas, para sentarse una arriba de otra. Eso ya se escapa de nuestro cálculo, entonces el factor de seguridad lo vamos a limitar a la hipótesis de una persona sentada más, por ejemplo, por 2 o 3 veces el factor de seguridad. La obsolescencia planificada. Se puede proyectar un elemento o producto o máquina para que nunca se rompa, por ejemplo, para la seguridad de las personas. Es importante que cuando hay personas
de por medio o corre peligro la vida de las personas, el elemento se debe proyectar para que nunca se rompa. Por ejemplo, un gancho o un cáncamo en un puente grúa. Pero también se puede proyectar el elemento para que cumpla con cierta vida lógica. O sea, pueden ser horas de uso o determinados años de vida. ¿Por qué se hace esto? A medida que aparecen nuevas tecnologías o mejores sustitutos, este va a quedar desplazado, por ejemplo, en 2 o 3 años. Entonces, si yo planifico su obsolescencia, puedo bajar el factor de seguridad y decir, bueno, de acá que dure 2 o 3 años o 3.000 horas de uso y se rompa o se tenga que reemplazar, que seguramente ya salió un nuevo modelo, otro producto. También es importante la función que va a cumplir el elemento. Si es un elemento que es vital para el mecanismo, no puedo arriesgarme y debo aumentar el factor de seguridad. Por ejemplo, el cigüeñal del motor a explosión o un árbol del motor eléctrico. O sea, es el corazón del mecanismo y no puedo arriesgarme por achicar el factor de seguridad de que sea lo primero que falle. En contraparte, hay veces que es necesario calcular el elemento para que se rompa determinada carga. O sea, un factor de seguridad de 1 seguramente. ¿Para qué esto? Para salvaguardar los otros elementos. Estas piezas se conocen como elementos fusibles. Por ejemplo, las chavetas o espigas o los tornillos que se corta en una barra de mando al superar el par torsor máximo y así salvaguardar los engranajes del mecanismo. Y las personas que operan el elemento o la máquina. En caso donde las personas manipulan un mecanismo o productos, son inexpertas o no tienen conocimiento pleno de todas sus funciones, y simplemente también hay gente que se despreocupa de su duración, entonces debe aumentarse su factor de seguridad. Un ejemplo clásico es el del ascensor versus un andamio. O sea, yo un ascensor lo voy a proyectar con un alto factor de seguridad porque no sabemos quiénes lo van a manipular. Son personas comunes que tienen poco conocimiento o, bueno, directamente despreocupada por su duración. Ellos saben que funciona y punto. Y al lado del ascensor puede haber obreros de la construcción con un andamio que tienen mucho menos material, un coeficiente de seguridad mucho más reducido, pero como son expertos en su manejo y en su montaje, lo hacen trabajar debidamente, entonces su factor de seguridad puede ser 1 o 2. Bien, ahora les voy a presentar cómo calcular por un método gráfico el factor de seguridad en cargas variables, o sea, para cargas de fatiga. Según los ejercicios que vamos a hacer y estuvieron haciendo, yo tengo el diagrama de Goodman-Smith, donde proyecto dentro del área si mis tensiones alternas van a sobrepasar o no el límite. Pero cuán seguro o cuán al resguardo estoy. Para esto, el método gráfico consiste, vamos a medir, por ejemplo, el segmento UO en el gráfico a escala, por ejemplo en este caso me da 4,5, que es el máximo que me cumple desde la torsión alterna. Fíjense que es desde el máximo, desde el O hasta el U. Desde el O hasta T, que es mi tensión máxima, en este caso me da 2,9 centímetros, entonces yo obtengo con el cociente de lo que puedo llegar a lo que estoy trabajando, un factor de seguridad a la fatiga de 1,55. Por otra parte, el rango máximo que puede soportar para mi tau medio en este caso, que es de U a R, y lo divido por todo el alterno. Ya no estamos hablando más de máximo, sino de alternos, de T a S, que es donde voy a estar trabajando. Y en este caso el factor de seguridad alterno es 2,4. De esta forma podemos tener el factor de seguridad a partir del gráfico de Goodman-Smith
para los ejercicios que vamos a hacer en los próximos videos. También se pueden calcular los factores de seguridad en cargas variables con la expresión de Soderberg, que este método se emplea cuando las tensiones varían proporcionalmente de la misma forma. O sea, es una condición, una hipótesis de antemano donde la tensión nominal alterna máxima y mínima van variando de la misma forma y linealmente. Y la obtenemos también a partir del gráfico de Goldman-Smith. En el apunte está ampliado. Básicamente es una expresión analítica para encontrar el factor de seguridad a la fatiga de un elemento de estudio suponiendo una variación proporcional e igual de todas las tensiones. Este método generalmente lo usan los software enlatados de cálculo, por ejemplo, de elementos finitos. Usan este tipo de expresiones para, bueno, justamente analíticamente encontrar el valor del factor de seguridad. Bueno, les dejo la bibliografía básica y un link con un resumen de la empresa Infaimon sobre la calidad en los procesos productivos. En la próxima clase vamos a comenzar con la unidad 4, elementos de unión. Hasta la próxima.